El gobierno de Venezuela acaba de confirmar algo que ya hemos visto en diferentes redes sociales. Estados Unidos bombardeó territorio venezolano hoy con lo que parece ser un grupo de helicópteros que mandaron ataques en contra de bases venezolanas aéreas alrededor de Caracas. Parece claro que Trump ahora no está buscando ganarse un Nobel de la Paz, sino que ha decidido que la forma más fácil es alcanzar una tasa de aprobación que ahora está en mínimos históricos, aún por debajo de los mínimos históricos que ya había establecido su primer mandato. Realmente ahora mucha gente está asustada y con buena razón, entonces creo que lo más importante es ver un historial de qué ha pasado en situaciones como estas. Claro, es difícil hablar de intervenciones anteriores porque la última intervención de Estados Unidos en Latinoamérica fue hace un poco más de 30 años. Esta última intervención fue hecha en 1989 por los Estados Unidos en contra del dictador de entonces de Panamá, Manuel Noriega, quien, a pesar de haberse entrado al poder con apoyo estadounidense, había perdido el favor de los estadounidenses luego de participar en redes de narcotráfico. Dentro de todo, es posiblemente la forma más exitosa que podría salir para una intervención de los Estados Unidos. Noriega básicamente se rindió al mes de la invasión, pues claramente Panamá no tiene ejército propio, no puede como defenderse ante una invasión de los Estados Unidos y pues la guerra terminó fácilmente con pocas muertes civiles y pocas muertes estadounidenses. Probablemente estará pensando en este ejemplo como una operación completamente exitosa que eliminó la amenaza del poder de Estados Unidos, mientras que no fue ni muy larga ni afectó gravemente a los intereses norteamericanos en la zona. También muy en línea con lo que es la doctrina de Donald Trump en Latinoamérica, que es la búsqueda de fortalecer a sus aliados políticos, en general a la derecha latinoamericana, y llegar a acuerdos directos con ellos sin necesariamente tener que depender en intervención de Estados Unidos en la región. Entonces no quieren meterle más plata a la zona, simplemente quieren asegurarse que gobiernos de derecha hagan lo que Trump quiere que hagan. En Venezuela, Trump tiene a la candidata perfecta para hacer esto. María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana y reciente laureada del Nobel de la Paz, pues claramente ha buscado aliarse y acercarse mucho más a Donald Trump, llegando al punto de seguir perpetuando rumores no substanciados sobre las elecciones de Estados Unidos de 2020. Según Machado, el gobierno de Venezuela fue esencial en que los demócratas se robaran las elecciones de 2020, algo que ella no decía hasta ahora, especialmente cuando había un gobierno demócrata, y que además es un alegato que siempre ha hecho Trump y que nunca ha tenido sentido, teniendo en cuenta que Trump era el gobernante cuando ocurrieron las elecciones de 2020. Entonces, a él mismo le error las elecciones cuando él las estaba supervisando, pues no parece muy claro. Machado sabe que la doctrina de Trump de seguridad nacional ante Latinoamérica es la búsqueda de aliados y claramente sería la persona que sería nombrada presidenta de Venezuela o que en el caso de que sea nombrado el ganador real de las elecciones venezolanas, Mundo González sería el verdadero poder detrás del trono, ¿cierto? Ella la lideresa de la oposición venezolana y es la persona más importante en la política venezolana por fuera del chavismo. Si seguimos estas normas, el resultado es fácil. Una guerra rápida, claramente ningún país del mundo y especialmente no Venezuela tiene la capacidad militar para contrarrestar a los Estados Unidos, una renuncia o rendición rápida de Maduro y una transición más o menos autónoma por parte de los propios venezolanos hacia un gobierno democrático. Todo eso suena muy bien, pero tiene un problema muy importante y es que por lo general las intervenciones no son tan sencillas como lo cree la persona que invade o que lanza la orden en primer lugar. Y a diferencia de en Panamá en 1989, Estados Unidos en Venezuela no tiene apoyo ni del ejército venezolano ni, lo más importante, de los colectivos, un grupo paramilitar, pues una serie de grupos paramilitares que están armados y distribuidos a través del país y que están ideológica y financieramente atados al régimen venezolano. Esto puede ser superado, por ejemplo, cuando Estados Unidos y los aliados de la OTAN bombardearon en Yugoslavia para evitar el genocidio en Kosovo, pues al principio no se pudo cambiar el gobierno porque el ejército yugoslavo y la cúpula política yugoslava todavía apoyaban a Milosevic. Pero su régimen quedó herido de muerte y pues unos pocos meses después colapsó ante la presión popular. Pero también hay situaciones como la Guerra del Golfo, en la que Estados Unidos intervino de forma muy limitada buscando simplemente la liberación de Kuwait del gobierno de Irak, pero que resultó en que 13 años después resultó en la Guerra de Irak, una guerra que duró 8 años y llevó a millones de muertes. No es necesario que la guerra en Venezuela o esta intervención en Venezuela llegue al punto al que llegó la Guerra de Irak, pero pues puede ser muy probable que al final pues no sea simplemente un tema de bombardear a las instalaciones del ejército venezolano hasta que dejen de participar en la supuesta red de tráfico que existe. El tal llamado Cartel de los Soles, en el cual participa el liderazgo del gobierno de Venezuela. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos parece estar claramente muy interesado ideológicamente en el fin del proyecto chavista, hasta el punto de que uno de los sitios bombardeados no fue una base militar, sino el mausoleo de Hugo Chávez.
Que ojo, yo no estoy aquí para defender a Hugo Chávez, pero es bastante diciente que uno de los principales ataques en la ola inicial esté dirigido contra un destino puramente simbólico. Los Estados Unidos están anunciando el fin del chavismo como proyecto político. Está muy bien anunciar y apoyar el fin del proyecto político que no ha traído nada más que miseria y dictadura a lo que otrora era uno de los estados más democráticos y estables de Latinoamérica. Pero el PSOE puede simplemente decir como, ay, vamos a tumbarlos y dejar así. Hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo van a hacer con los colectivos? ¿Cómo van a asegurar que una vez supuestamente se acabe el gobierno de Maduro, los que lo sucedan sean efectivamente los que deberían estar gobernando Venezuela, González y Machado, o Diosdado Cabello, por ejemplo? ¿Cómo evitar la inevitable resistencia de una sección de la población que sigue alineada con los ideales del chavismo frente a la cual Estados Unidos es tan hostil? Había una hostilidad similar al partido Baas que terminó con su prohibición y esa prohibición llevó a más inestabilidad porque los exmiembros del Baas se unieron a grupos yihadistas como el Estado Islámico. En Venezuela hay actividad muy fuerte de grupos armados ilegales alineados con el gobierno que podrían beneficiarse de la misma forma que los yihadistas se beneficiaron de la caída de Saddam Hussein. Y estos yihadistas terminaron desestabilizando más que nada al país de al lado, Siria. Colombiano, me preocupa mucho que la intervención de Trump lo único que haga es resolver el problema inicial y todo el resto de los problemas que surjan de esa resolución nos lo dejen a nosotros. Irak, un país que ya estaba sufriendo de una diáspora muy grande por una crisis económica instaurada debido a malas relaciones con Estados Unidos y una primera guerra, ¿les suena parecido? La invasión de Estados Unidos en 2003 solo propició la salida de otros 4 millones de personas, de luego los primeros 4 millones que habían salido entre 1990 y el 2001. Paralelos con Venezuela llegan a un punto en el cual es inevitable preocuparse por los resultados de una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. Mientras se cae la supuesta presidencia de la paz, Trump tendrá que responder si lo que quiere es desestabilizar Latinoamérica o llevarla a un nuevo orden global en la cual él supuestamente esté apoyando la estabilidad nacional.